Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como les habíamos anunciado, íbamos a tener una suerte de clase de apoyo que es transversal a todos los temas y abordajes que tenemos durante la cursada. Así que puede servir tanto retrospectivamente, pero también les va a servir tanto, sobre todo para la clase que teníamos hoy, o que estamos trabajando de la estructura libidinal, pero también para entender aspectos de la dimensión simbólico-imaginaria que vendrá en un futuro próximo. Bueno, estamos en una situación también especial porque ustedes han leído y tendrán que leer muchos textos de María José Acevedo, que además ha sido nuestra adjunta de cátedra durante más de 20 años. Así que es doble, en tanto conocimiento y al mismo tiempo también que tengan la posibilidad de tenerla ella explicando aspectos centrales de la teoría psicoanalítica y cuáles de ellos son los que retoman cada una de las corrientes que estamos trabajando. Y entonces para también decirles ya, y darle la palabra a ella, que esta misma clase de apoyo la puedan ver tantas veces como les sea posible para cada uno también de los temas que vienen, no solo para centrarse en la clase de hoy. Bueno, María José, bienvenida y te dejo la palabra. Sí, de todas maneras después contame cuáles son las cosas, Sí, contame después cuáles son las cosas que les interesan bien, más particularmente a ustedes. Yo quería entrar en este tema, digamos, retomando un poco cosas que ustedes seguramente ya han visto en la cursada, como contexto, digamos, de todas estas teorías, ¿no? ¿Qué reúne a todas las corrientes psicosociales, ¿no? que nosotros les proponemos en la cursada, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que remitirse al tema de lo clínico, ¿no es cierto? Y acá, por supuesto, es imposible no hacer la asociación con lo que es la clínica psicoanalítica. Pero en este caso estamos hablando de una clínica de lo social que tiene ciertos principios básicos, ¿no? Y es en esos principios básicos, digamos, donde pueden reunirse todas estas corrientes, a pesar de que cada una de ellas, por supuesto, tiene su marco teórico singular, digamos, su metodología de intervención particular. Pero bueno, lo que los reúne, además de ser una concepción común acerca del sujeto, una concepción común acerca de lo que es la sociedad, de lo que es el sistema democrático, en fin, además de eso es esta orientación clínica en la que coinciden, ¿no? Y en este caso vamos desde las corrientes más ligadas a lo psicológico hasta las más ligadas a lo sociológico. Habrán visto ustedes que, bueno, lo que nosotros en nuestro país es la psicología institucional psicoanalítica, en el país de origen, que es Francia, es la psicosociología en general, ¿no? Después hay una sociología clínica, ¿no? Hay algunas corrientes, como pasa en el mundo del trabajo, cuando hablamos de las clínicas del trabajo, hay corrientes como la de Deleuze muy cercanas al psicoanálisis y otras más alejadas, como la clínica de la actividad de Yves Clos, ¿no? Así que bueno, está bueno pensar en qué consiste esta clínica. ¿Por qué hablamos de una clínica de lo social? Que es un concepto no fácil de ser admitido, digamos, ¿no? Sobre todo en el campo de la psicología. Y estos principios son primero una búsqueda de los múltiples sentidos que puede tener un hecho social, un fenómeno social, ¿no? El reconocimiento de que eso que aparece en la superficie no es lo único a analizar, sino que hay cuestiones de índole inconsciente que deben ser revisadas y que tienen un peso tan grande como la mayor materialidad, digamos, de que cuando investigamos o intervenimos en el terreno no lo hacemos en términos universales, digamos, sino que vamos al detalle, es la singularidad de ese caso lo que nos interesa, ¿no?
podemos hablar de cosas que tienen en común las instituciones educativas, pero esa en la que estamos interviniendo, en la que estamos investigando en este momento, es absolutamente singular, ¿no? Y esta singularidad va a aparecer en los detalles, ¿no? Por eso insistimos tanto en la observación minuciosa y en la escucha muy atenta de lo que dicen los actores sociales acerca de esa organización, ¿no? Todas estas líneas de trabajo, también vieron ustedes, tienen un propósito manifiesto de contribuir al cambio. Esto significa que es el cambio que pretenden, que desean los actores sociales, no, es decir, no vamos con el librito bajo el brazo a indicarles, no somos expertos que les indican por dónde deben. Lo máximo que hacemos es acercarles metodologías, formas, dispositivos, ¿no? Formas de pensar la realidad, de reflexión, que son siempre grupales, digamos, ¿no? Así que, bueno, y por ende la función de quien interviene o de quien investiga también se atiene a reglas muy precisas, ¿no? Es alguien que hace un acompañamiento de un proceso, digamos, ¿no? No es un experto que baja línea, sino alguien que acompaña un proceso que va a ser llevado a cabo por los miembros de esa organización o de ese grupo, o de ese equipo de trabajo, ¿no? Así que bueno, esta introducción me parece que seguramente ustedes ya han escuchado estas cosas, pero que es buena traerla a colación, ¿no? ¿Por qué el psicoanálisis? Justamente por esto de que la realidad no se agota en la superficie, ¿no? Sino que hay una serie de procesos que se dan al interior de los grupos y también en las organizaciones, ¿no? Ustedes han quizás visto algunas cosas de estas. Yo sé que han trabajado con los textos de Malfé, ¿no es cierto?, acerca de la estructura libidinal. Justo para esta clase tienen la estructura libidinal sobre fantasía. Claro. Pero bueno, por ejemplo, en el caso de la estructura libidinal, y si uno trata de encontrar esto, de analizarlo en una organización, hay que tener en cuenta que no toda la organización va a tener la misma estructura libidinal, sino que hay lazos libidinales que determinan la formación de ciertos grupos, digamos, y que muchas veces esta fantasmática, ¿no?, diversa hace que haya situaciones de conflicto, por ejemplo, con lo cual es necesario entonces poder realmente comprender ese nivel fantasmático que se juega en cada uno de esos casos, ¿no? Freud, ustedes saben que empezó siendo neurólogo, de manera que sus primeros escritos estuvieron muy dedicados a definir términos como el de pulsión, el de mecanismos defensivos, ¿no? Y que en esos comienzos, digamos, él estudió fisiología, así que esos comienzos estuvieron muy vinculados a una visión más bien biologicista, ¿no?, de los fenómenos, que él trabajó mucho con Charcot, que era un psiquiatra, digamos, con Breuer, es decir, gente que estaba muy interesada por la patología, y en aquella época eran sobre todo lo que los intrigaba más era el tema de la histeria, que atribuían exclusivamente a lo femenino. Así que bueno, toda esa primera parte, digamos, la que se dio también un proceso de autoanálisis, incluso de Freud, ¿no? Él tuvo una vida bastante difícil, les diría. Es decir, que su historia, como en todos nuestros casos, en los casos de todos nosotros, digamos, su historia personal está muy vinculada a su producción profesional, a su producción teórica, ¿no?
una vida difícil porque, bueno, al principio sus figuras parentales, su padre, que fue un padre bastante ausente, tenía 20 años más que la madre, era un judío ortodoxo, la madre también venía de una familia, ¿no? Creo que su abuelo había sido rabino, digamos, ¿no? Y Freud siempre se manifestó como una persona absolutamente alejada de los religiosos, digamos, ¿no? Esta madre, además, pisó fuerte en toda la historia de Freud porque era una mujer muy enérgica, pero además muy arbitraria, ¿no? Era más parecido a la madre arcaica de la que habla Melanie Klein después, así que este señor la sufrió porque ella vivió 95 años, además. Así que bueno, todos estos vínculos familiares también tienen mucho que ver con, ¿no? con su producción a lo largo del tiempo y cómo él fue pensando, las cosas que lo intrigaron en todo caso y que lo llevaron a poner el acento más en algunas cuestiones que en otras del psiquismo humano, digamos. Y después gran parte de su vida estuvo muy marcada por su cáncer, ¿no? Realmente Freud muere en el 39, pero desde los años 20 y poco, desde el 23 o 24, se le declaró su cáncer de paladar, tuvo 33 operaciones, prótesis que le impedían hablar bien, digo, una cosa muy, muy penosa, ¿no? Pero bueno, de todas maneras fue un estudiante brillante en medicina, digamos, y bueno, y creó esta disciplina que es el psicoanálisis, tuvo discípulos, empezando por Jung, digamos, creó el círculo psicoanalítico con él, y después muchos de estos discípulos se fueron apartando, ¿no? A partir de la Primera Guerra, Freud empieza a interesarse por las cuestiones de índole social, ¿no? Y a pensar entonces cómo los conceptos psicoanalíticos a los que él había dado vida, digamos, a partir de sus casos clínicos, ¿no? Es decir, de su trabajo como terapeuta, podían ayudar a pensar situaciones de índole social, ¿no? Y ahí aparecen los escritos sociales de Freud, ¿no? El porvenir y una ilusión, Tótem y tabú, el malestar en la cultura, psicología de las masas, Moisés y la religión monoteísta, ¿no? Es decir, una cantidad de obra que nos ayudan a nosotros, digamos, a pensar ciertas situaciones en las organizaciones, ¿no? De hecho, un psicólogo canadiense bastante precursor de estas líneas de trabajo que estamos acercándoles a ustedes fue Elliot Jaques, y que era un kleiniano, ¿no? Ustedes saben, Melanie Klein fue discípula de Freud y se interesó por los primeros momentos de vida y todas las ansiedades por las que pasa ese niño muy pequeño, digamos, ¿no? Todas las fantasías persecutorias y depresivas por las que pasa esa criatura, y también las ansiedades que esto produce y las defensas que aparecen para evitar ese sufrimiento, ¿no? Así que Elliot Jaques era un kleiniano, digamos, que durante muchísimos años defendió la idea de que las organizaciones eran una forma que teníamos los seres humanos para proyectar en ellas nuestras ansiedades arcaicas, ¿no? Que son estas persecutorias y, de las que hablaba Melanie Klein, ¿no? Las persecutorias y depresivas. En los años, esto de lo que les hablo, más o menos años 55, por ahí, 1955. Y bueno, y en los años 90 de repente Elliot Jaques
cambió su mirada de las cosas y resolvió más en una línea más americana, donde terminó él, digamos, que en realidad no era tanto lo que sucedía a nivel inconsciente en las personas que trabajan en las organizaciones y en sus vínculos, digamos, sino que los conflictos eran más bien la consecuencia de que las organizaciones, las líneas jerárquicas, la distribución de roles, no era la adecuada, digamos, ¿no? Y que era esto el mayor productor de conflicto y de sufrimiento. Por supuesto, los psicosociólogos les salen al paso, ¿no? Le dan la razón en muchas cosas, pero defienden el hecho de que efectivamente cada vez que hay relaciones intersubjetivas en cualquier organización, ese nivel inconsciente existe, digamos, y debe ser de alguna manera interpretado y descifrado para poder vencer aquellos obstáculos que no se resuelven exclusivamente desde lo racional, digamos, ¿no? Porque si no, gente más o menos inteligente podría finalmente solucionar los problemas que se le plantean, ¿no? Sino que hay otra cantidad de cosas que se juegan y que o son inconscientes porque han sido reprimidas las cosas que resultan intolerables, digamos. Estas son las defensas, ¿no? La represión. No solamente porque se hayan ocultado esas cosas, que es lo que uno tiende a pensar más fácilmente, digamos, ¿no? Sino porque verdaderamente no han podido ser pensadas porque resultaban demasiado dolorosas, digamos, y entonces han sido reprimidas, ¿no? Otra defensa muy habitual, que uno encuentra muy habitualmente, es un mecanismo defensivo que utilizamos los seres humanos en general, digamos, que es la desmentida, tal como la pensó Freud, ¿no? Y la desmentida Freud la piensa a partir de cómo el niño pequeño, digamos, no tolera renunciar a lo que es la omnipotencia de la madre en un primer momento, ¿no? Esa madre que él no puede tolerar castrada, digamos, ¿no? Entonces niega la castración de la madre. Y ahí aparece una escisión en el yo, digamos, entre un juicio que admite la castración y un juicio que la niega, digamos, ¿no? Esta es la primera desmentida, digamos. La segunda desmentida trata de resolver otra cuestión traumática, digamos, que es la caída de la omnipotencia de la figura del padre, ¿no? Cuando de repente el chico se da cuenta que por ahí ese padre no lo sabe todo, sino que hay otros que tienen también sus razones que por ahí son muy válidas, ¿no? Entonces ahí viene una segunda desmentida. Es decir, que en la desmentida lo que pasa es que por un lado una parte del yo admite la evidencia y por otra parte la niega, ¿no? Esto se ve muchísimo en la vida, no solo de cada uno de nosotros, sino en la vida de los grupos y de las organizaciones, ¿no? Es decir, no es que se desconozca la realidad, sino que no se la admite. Es decir, la frase, sí, yo sé que es así, pero, ¿no? No es culpa mía, sino de los otros. Es decir, se empieza a buscar una serie de razones que justifiquen la negación de esa realidad, ¿no? Esto es muy frecuente, Uno ¿no? podría decir que a mayor racionalización puede haber mayores aspectos de orden inconsciente que estén operando y quieran ser ocultados o negados o desmentidos. Sí, las defensas, ¿cuál es
el sentido de la defensa, del mecanismo de la estrategia defensiva, digamos. Es evitar el dolor psíquico que produce la realidad, digamos, ¿no? Entonces, bueno, evitar además el conflicto que se produce en el yo, en esta lucha entre el super yo, el ello, ¿no? Las tendencias del ello, lo que el super yo impone desde la cultura o desde la familia, ¿no? Y por otro lado, la realidad, ¿no? Entonces el mecanismo defensivo tiene este carácter evitativo de situaciones penosas y traumáticas, digamos, ¿no? Bueno, ya que trajiste lo del ello, yo y super yo, ¿por qué no nos contás algo de esas dos instancias tanto tópicas que Freud desarrolla? Sí, el ello, bueno, es lo más pulsional, digamos, ¿no? Lo que todo el tiempo está insistiendo, ¿no? Que tiene un empuje, es una... esas pulsiones están todo el tiempo intentando aparecer en la conciencia, digamos, de alguna forma, tener su representación en la conciencia. En realidad son el representante en la conciencia de exigencias que tienen un origen orgánico, digamos, ¿no? Un origen somático, así lo veía Freud el tema de las pulsiones, ¿no? Entonces, el ello realmente es lo más pulsional. Freud hablaba de pulsiones, tuvo varias lecturas acerca de las pulsiones, ¿no? Las pulsiones sexuales y las pulsiones de autoconservación en un primer momento, siempre era medio dual su interpretación de lo pulsional, ¿no? Habló primero de las pulsiones sexuales, cuyo objetivo era la permanencia de la especie, digamos, de las pulsiones de autoconservación, cuyo fin es la conservación del individuo. Y finalmente no, dijo que estas dos eran pulsiones de vida y las opuso, el más allá del principio del placer, por los años 20, a las pulsiones de muerte, digamos, ¿no? Que en ambos casos se atenían a principios distintos. Las pulsiones de vida, las pulsiones sexuales, ¿no? Son las que necesitan atenerse a un principio de constancia para que el aparato psíquico no sea invadido todo el tiempo, deben descargarse, ¿no? Su fin es la descarga, y el objeto que permite esta descarga puede ser variable según los individuos, ¿no? Mientras que la pulsión de muerte se atiene a otro principio, que es el principio de nirvana, es decir, tiende a la descarga absoluta, es decir, la vuelta a lo inorgánico, ¿no? Entonces, lo que Freud planteaba es que en el psiquismo humano estas dos pulsiones conviven, digamos, y están todo el tiempo en conflicto, ¿no? Por supuesto, todas estas cuestiones no pueden ser salvajemente trasladadas a la cuestión de las instituciones, ¿no? Algunos autores, como un psicosociólogo muy conocido, digamos, que es Eugène Enriquez, toma bastante el tema de la pulsión de muerte en las organizaciones, aludiendo a lo que es repetitivo en las organizaciones, ¿no? Es decir, cuando de repente se produce una situación de entropía, porque no hay movimiento suficiente, digamos, allí la pulsión de muerte está interviniendo, ¿no? Por otra parte, si uno quiere el aspecto beneficioso, es que cuando interviene la pulsión de muerte para romper un poco la continuidad de algo, esto permite la creación de una cosa nueva, digamos. Así que una cuota de esto es beneficioso para una organización, ¿no? Así que bueno, no sé, ¿qué te parece? Bueno, y comentando entonces estábamos con el super yo, super yo y el y si querés la primera tópica también.
Sí, el super yo, bueno, Freud en un principio habla del super yo y del ideal como la misma instancia, digamos, luego la va a separar y plantear que, bueno, que el super yo del sujeto en realidad nace en su relación con las figuras parentales, especialmente con la figura del padre, que es la figura de la ley, digamos, ¿no? Y entonces es la instancia más controladora, ¿no? Más punitiva también, si se quiere, ¿no? Pero hay otro aspecto, ¿no? Que es el ideal, que forma parte en un principio en su teoría del super yo, el ideal del yo, que es a lo que el yo aspira, digamos, ¿no? Es decir, desde el momento que el niño se da cuenta, ¿no? Cuando pasa de ese yo ideal que era él en toda su completud en un primer momento, al ideal del yo, es porque se da cuenta que él no es el único amor de la madre, digamos, ¿no? Es decir, que hay un otro que tiene ciertas cualidades que merecen el amor de esa mujer y por lo tanto aspira, ¿no? a identificarse con esos rasgos. Siempre la identificación es a un rasgo, ¿no? A un rasgo de ese modelo que se toma, digamos, y entonces el ideal tiene esa función, ¿no? De poner un proyecto, digamos, a alcanzar, ¿no? Algo a conquistar, ¿no? Con la ilusión de nuevamente volver a ser poseedor de ese amor absoluto, en fin, ¿no? Así que bueno, esto también está muy ligado al tema de el sentimiento inconsciente de culpa que ustedes deben haber visto cuando se habló de la teoría sociopsicoanalítica, ¿no? Hablamos un poquito de la teoría sociopsicoanalítica, pero lo trabajamos con Mendel en relación a las imagos de autoridad internalizadas. Claro, bueno, Mendel lo que dice, el creador del sociopsicoanálisis, lo que plantea Mendel es que justamente son las imagos internalizadas que nacen de la relación con las figuras parentales y particularmente con la figura del padre, el poder de esas imagos para que el sujeto realmente pueda evolucionar y ¿no? apropiarse del poder sobre sus actos, como dice Mendel, ¿no? Transformarse realmente en un sujeto social, ¿no? El sujeto psíquico, que es su base, digamos, necesita llegar ¿no? a establecerse como un sujeto social, y eso lo hace cuando se puede apropiar de la realidad, ¿no? El sujeto social es social no solo porque nace en un medio cultural, digamos, sino porque tiene el poder de actuar sobre la realidad y transformarla, ¿no? Entonces, lo que los dispositivos mendelianos proponen es debilitar el poder de las imagos que siempre están como sujetando, ¿no? al individuo, porque lo que se juega ahí es la fantasía en el sujeto de que en su acción sobre la realidad, en la medida en que transforma la realidad, está transgrediendo algo de la voluntad parental, digamos, ¿no? Y este es el sentimiento inconsciente de culpa del que habla Mendel, ¿no? Es decir, lo básico en el ser humano, el temor básico es a la pérdida del amor del otro, ¿no? Entonces, cada vez que en nuestra fantasía inconsciente estamos pensando que transgredimos la voluntad de esas imagos internalizadas, aparece el sentimiento inconsciente de culpa. El psicoanálisis
distingue este sentimiento inconsciente de culpa que está referido al super yo del sentimiento de inferioridad que está referido al ideal del yo. ¿Mm? Es decir, el sentimiento de inferioridad nace cuando el sujeto siente que no está a la altura, para decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, que no ha alcanzado eso que pretende, ¿no? Así que bueno, super yo más bien coercitivo, ¿no? E ideal del yo como algo que permite que el sujeto se evolucione, digamos, se perfeccione, logre lo que pretende, ¿no? Tenga nuevas metas, en fin. ¿Y el yo? ¿Perdón? ¿Y el yo? Bueno, y después está la realidad. Claro. Está la realidad, que es el tercer elemento en esto, ¿no? Y es por eso que desde una perspectiva psicosociológica no se piensa exclusivamente en cuestiones de orden fantasmático, digamos, sino que la realidad tiene una materialidad, y esto lo recalcaba muchísimo Mendel, ¿no? Es decir, tiene otras lógicas que no son solo de índole psicológica. Hay lógicas sociales, lógicas políticas, lógicas económicas, es decir, una serie de lógicas a las que responden las organizaciones, ¿no? Entonces, esa realidad, que en el caso de De Jure es la organización del trabajo, por ejemplo, ¿no? Mendel también habla de la organización del trabajo. Esa realidad debe ser enfrentada por el yo, tal como el yo debe conformar de alguna manera al super yo, ¿no? Y a lo más pulsional, a los deseos, digamos, ¿no? Entonces el yo queda ahí como el árbitro tratando de conformar a cada una de estas instancias, ¿no? ¿Por qué Freud dice que hay una parte inconsciente del yo y una parte consciente en el yo? Y porque justamente la resistencia, por ejemplo, cuando uno está en análisis, ¿no? Cuando los pacientes están en análisis, lo que descubrió Freud es que aparece, hay todo un proceso de interpretación al que el yo empieza a acceder, digamos, a esa nueva comprensión, y de repente aparece el tope, ¿no? La transferencia negativa, ¿no? Se corta la comprensión porque el yo se resiste inconsciente, hay una parte inconsciente del yo que se resiste a permitir el acceso a la conciencia de eso que resulta penoso, digamos, ¿no? Es decir, el yo es consciente, pero hay ciertos mecanismos de índole inconsciente que actúan también en el yo. Son inconscientes porque el sujeto no tiene idea de esto que le está sucediendo, digamos, en ese sentido, ¿no? Claro. Bueno, todas estas cosas se juegan en las relaciones intersubjetivas dentro de una organización, ¿no? Y cuando hablamos de lo subjetivo, estamos refiriéndonos a las posiciones que adopta una persona, un individuo, ¿no? Esto está muy claro cuando Freud habla en Psicología de las Masas, ¿no? Que el sujeto está siempre en relación al otro, el otro como modelo, como rival, como ayudante, ¿no? Esas son las posiciones que adoptan los otros en relación al sujeto y que el sujeto mismo adopta en relación a los otros, digamos, ¿no? Entonces la subjetividad se va formulando, digamos, en este intercambio con los otros y además en los movimientos del propio sujeto a través de todas esas posiciones, ¿no? Así que bueno, las distintas corrientes toman del psicoanálisis algunas cuestiones
más que otras, digamos, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno habla de mecanismos defensivos colectivos, por ejemplo, que ustedes ya los vieron. No, lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, entonces, pero por un introducíselo. lado, los mecanismos defensivos individuales son de los que yo les hablaba antes, y la psicodinámica del trabajo afirma que cuando existen colectivos de trabajo, solo sí se puede hablar de colectivos de trabajo, es decir, de personas que trabajan cotidianamente en la misma tarea, ¿no? Cuando existen estos colectivos de trabajo, se van constituyendo a lo largo de ese intercambio continuo, digamos, mecanismos defensivos que son comunes a los sujetos que pertenecen a ese colectivo. Y estos mecanismos defensivos son, dice Deleuze, muchísimo más eficaces y menos costosos psíquicamente, porque los mecanismos, sostener un mecanismo defensivo implica una energía psíquica enorme, digamos, ¿no? Que se sustrae a las posibilidades que tiene uno de seguir actuando sobre la realidad, digamos. Entonces, estos mecanismos defensivos colectivos realmente son muy beneficiosos en relación a los individuales. Cuando no hay posibilidad, porque la organización del trabajo es excesivamente taylorizada, demasiado estricta, muy rígida, y no permite la formación de colectivos de trabajo, entonces cada individuo queda, digamos, a merced de sus propios mecanismos defensivos individuales, ¿no? Que es mucho más costoso. La clínica del trabajo, que está bastante más desligada de lo psicoanalítico, si ustedes quieren, más ligada a lo filosófico, la clínica de la actividad de Clot, lo que dice es que le critica a la psicodinámica del trabajo, que pone mucho el acento en la formación de esos mecanismos defensivos, y ellos lo que creen es que en realidad hay que crear las condiciones para que no sea necesario este sistema defensivo, o lo menos posible, digamos, que sean defensas funcionales y estrictamente, ¿no? lo menos posible ese uso, porque justamente restringen mucho la libertad de las personas, ¿no? Así que bueno, Mendel, por su parte, los dispositivos mendelianos no interpretan en el campo como la psicosociología más psicoanalítica, ¿no? Ellos no interpretan en las situaciones grupales ese nivel inconsciente. Sí les sirve al equipo interventor, digamos, al equipo de investigadores, sí les sirve para descifrar lo que está pasando, digamos, y entonces poner el acento en ajustar ciertas cuestiones de los dispositivos de manera que la reflexión transcurra más fluidamente, digamos. Ese momento lo hacen los reguladores en el equipo por fuera, en encuentros que hacen los reguladores. Exactamente, sí. Ustedes saben que estos dispositivos en general son puestos en práctica por equipos, digamos, ¿no? La psicología institucional psicoanalítica, tal como yo le he conocido, porque yo me formé primero con Malfé, digamos, y era en ese sentido, era más bien la figura del interventor, la figura de Ulloa, la figura de Malfé, ¿no? Por supuesto, se supervisaban las cosas, pero en otras corrientes, como el sociopsicoanálisis, es indispensable la constitución de un equipo, ¿no? De un equipo de intervención. Bueno,
bueno, ¿Y en el análisis institucional qué toma de psicoanálisis? el análisis institucional es quizás la más antigua de las corrientes y ha tratado siempre de reforzar su origen sociológico más que psicológico, a pesar de que uno de los popes que vino muchas veces a la Argentina y que conocimos los de nuestra generación, que fue René Luró, era una persona que sabía muchísimo de psicoanálisis, pero bueno, él, por ejemplo, desarrolla el tema de la implicación, que es un tema que nosotros vemos muchísimo, digamos. Lamentablemente en este cuatrimestre no lo estamos pudiendo hacer. Bueno. Fue una de las, pero bueno, esperemos volver a retomar. La implicación, se los digo brevemente para si les interesa lo vayan viendo ustedes por su lado. Se habla de las implicaciones del investigador o del interventor, es decir, cuáles son las cuestiones que en función de lo que ha sido la experiencia de esa persona, de lo que ha sido su vida familiar, de lo que ha sido su vida profesional, ¿no? Hacen que se posicione frente a un problema desde un determinado lugar, digamos. Y esto, decía Luró, es necesario que la persona lo analice, porque puede ser un elemento que lo ciegue en relación a una cantidad de cuestiones, digamos, que quizás le quedan vedadas para su comprensión, ¿no? Así que un investigador, un interventor dentro del análisis institucional tiene la obligación de poder analizar sus propias implicaciones, ¿no? El término implicación tiene su origen en el psicoanálisis, en la cuestión de la transferencia, ¿no? Que no sé si la vamos a poder desarrollar demasiado porque es larga, pero bueno, Freud empezó hablando de la transferencia, es decir, de la depositación que hace el paciente de sus cuestiones inconscientes en la figura del terapeuta, y cómo el terapeuta a su vez recepciona esta depositación desde su propio inconsciente, que es la contratransferencia del terapeuta, digamos, ¿no? Después la psicoterapia institucional, que fue el origen de lo que después fue el análisis institucional, la psicoterapia institucional ya pensó esto en términos de contratransferencia institucional, es decir, de que le agregó no solo la cuestión de ver el tema de lo inconsciente dentro de esta cuestión, sino además tener en cuenta otras cosas, otros factores que eran más de índole sociológico, como por ejemplo, ¿no? Se habla de la contratransferencia en relación a la institución, por ejemplo, de los médicos, en relación a la institución hospitalaria, en relación a su tarea, en fin, pero se tomaba ahí en cuenta cuál era, por ejemplo, la posición jerárquica de esa persona, cuál era, ¿no?, su ideología, es decir, una cantidad de cuestiones que tenían que ver con más aspectos sociológicos. Luró finalmente quiere apartarse de la cuestión tan psicoanalítica, digamos, y entonces resuelve ponerle, ¿no?, el nombre de implicaciones. Hay implicaciones libidinales, afectivas, ¿no?, que se juegan, por ejemplo, cuando uno interviene, ¿no?, frente a esa problemática, a uno se le juegan una cantidad de cuestiones que tienen que ver con lo afectivo, con lo ideológico, con lo profesional, con lo teórico, en fin, ¿no? Todas esas cuestiones pueden estar interviniendo sin que el profesional se pregunte en qué sentido esto está sesgando su mirada respecto de ese caso, ¿no? Entonces es por esto que es necesario que esta persona analice sus implicaciones, y eso se hace dentro de un equipo, ¿no? Dentro de un equipo, cuando esta persona está supervisando el caso, por ejemplo,
Y entonces un colega le dice, ¿y por qué tomaste esta decisión en este momento? ¿Por qué hiciste esta pregunta o no repreguntaste en algún caso, ¿no? Entonces eso lo obliga a la persona que está exponiendo, ¿no?, en su caso, a dar razones de esto, a pensar cuáles fueron los mecanismos por los cuales hizo o no hizo determinadas cosas, ¿no? Para cerrar, ya Sí, liberarte. ya es hora. Ya es hora. Dos cuestiones como pueda. Antes hablaste del tema de la identificación de rasgos. Algo muy cortito se puede decir de la identificación, las identificaciones. Claro, la identificación es un vínculo, hablaba Freud del primer vínculo afectivo con un otro, digamos, ¿no? En un comienzo el niño se identifica en sus primeros momentos, digamos, se identifica con la figura del padre y toma a la madre como objeto amoroso. Cuando entra en el conflicto de Edipo, renuncia al amor incestuoso hacia la madre, digamos, y toma al padre como modelo, ¿no? A partir de ese momento, hablábamos antes, ¿no?, de cómo se forma el ideal del yo, cómo se conforma el ideal del yo. A partir de ese momento aparece una búsqueda de identificación con el rasgo de alguien al que se toma como modelo, digamos, ¿no? En las situaciones de masa hay distintas formas de identificación, distintas clases de identificación, digamos, ¿no? La primera de la que habla Freud, la identificación con la figura del líder, a partir de la cual entonces se da la identificación horizontal entre los miembros de ese grupo, digamos, ¿no? Pero hay otro tipo de identificaciones, que es la que Freud analiza cuando analiza el caso de la identificación histérica, digamos, ¿no?, que se produce cuando uno advierte en otro un rasgo que considera propio, digamos, ¿no? Entonces ahí se produce la identificación, ¿no? En las intervenciones, en las organizaciones, se advierten muchas veces ese tipo de identificación, y hay ciertos dispositivos, como el dispositivo mendeliano, que lo que trata es de atemperar la identificación, que no haya un líder, sino que aparezca más una cuestión de identificación más horizontal, digamos, ¿no? Es decir, lo que se produce en el dispositivo es una cuestión no de coordinación y de liderazgo, sino de construcción colectiva entre los miembros de un grupo, ¿no? En esa reflexión conjunta donde no participa nunca una persona superior jerárquicamente, ¿no? Y ahora sí, para cerrar, porque esto se ha pedido, ¿qué nos puede decir así muy brevemente sobre el proceso de sublimación? Bueno, la sublimación es una defensa funcional, justamente, ¿no? Es decir, hay defensas que son funcionales y otras que son patológicas. La sublimación es una defensa funcional, ¿no?, por la cual, digamos, hay una desexualización de la energía, ¿no?, en principio sexual, digamos, pero que es aplicada a una obra, digamos, que es reconocida socialmente, digamos. Toda esa energía psíquica se coloca, digamos, en una obra, ¿sí?, un acto que implica un reconocimiento social, ¿no? Y por lo tanto hay una retribución narcisista, digamos, en el sujeto, a partir de ser reconocido como contribuyendo a la construcción de lo social. Por eso la importancia o los efectos que tiene cuando las instituciones no permiten la sublimación en los espacios de trabajo.
Exactamente, sí, 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 sí. Hay un autor argentino que es Bleichmer, Hugo Bleichmer, que trata muy bien este tema, ¿no? De los objetos narcisistas. Cada uno de nosotros, ¿no?, se acerca a sus ideales a través de diferentes objetos que lo narcisizan, digamos, ¿no? Y tomado el narcisismo no como se toma vulgarmente, ¿no?, como algo ególatra, sino la carga que uno necesita para continuar viviendo y esforzándose, digamos, ¿no? Uno deposita energía en lo que hace, en su obra, en los objetos que ha elegido, digamos, y eso exige, tiene un desgaste, digamos, que debe ser compensado, ¿no? Que debe haber una retribución, de manera que uno se vuelva a cargar y pueda continuar con lo que había propuesto, ¿no? Bueno, María José, muchas gracias por tu tiempo, espero que lo puedan valorar. Como les decía, la idea no es que solo la vean para la clase de estructura libidinal, sino que acaban reconociendo que hay aspectos tanto de temática que ya habíamos avanzado, como las corrientes y sus dispositivos, pero también van a servir para textos, la segunda parte de Jure, por ejemplo, vinculado a la satisfacción y sufrimiento en la tarea, y también el texto de Ulloa que usamos sobre la encerrona trágica, la violentación institucional, el síndrome de violentación institucional, que mucho de eso tiene que ver, entre otras cosas, por ejemplo, con la no retribución narcisista de esos actos de trabajo. Muchísimas gracias, María José, y aparte hace como casi 2 años que no nos veíamos en la presencialidad, así que a mis compañeras lo lamento. Una maravilla, bueno, suerte a todos y trabajen duro, trabajen fuerte. Hasta la próxima. Vamos a cerrar.